Desde que el actor Buster D. Barnes disparó su pistola directamente a la cámara al final de la película El gran robo del tren, estrenada en 1903 y considerada la primera película del western en Estados Unidos, los cineastas empezaron a reflejar la violencia armada en sus películas. Los tiroteos se convirtieron en una parte esencial, en un elemento básico desde que el cine es cine, y ningún otro género ha producido mejores tiroteos y más memorables que las películas del oeste. El público quería ver a los buenos y a los malos disparándose entre sí, como si no hubiera final alguno. Enfrentamientos en algunos casos desiguales. Un pequeño grupo de hombres temerarios y audaces contra lo que parece un sinfín de enemigos difíciles de vencer. Las probabilidades eran escasas, aunque el espectáculo estaba asegurado. Empezando por amenazas, siguiendo por un aluvión de balas cortando el aire y destrozando la zona poco a poco. Todo unido a una banda sonora casi muda por el tronar de los disparos, y acabando en ocasiones con el broche final en el momento cumbre de la película, siendo escenas tan potentes que suelen ser las más recordadas. Vamos a hacer un recorrido por 9 de los mejores tiroteos que han ocurrido en las películas del oeste. Eso sí, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Solo ante el peligro, película estrenada en 1952. El sheriff de un pequeño pueblo se enfrenta solo a 4 asesinos. Tiene todas las de perder, y más aún cuando tiene que salvar un establo lleno de animales de un incendio y a su esposa que la han cogido como rehén, desarrollándose un tiroteo parecido a un juego entre el ratón y el gato. Django, película estrenada en 1966. Un vagabundo en busca de venganza se enfrenta a innumerables asesinos enmascarados y usará una enorme ametralladora escondida en un lugar muy extraño. Con esta acabará con todos los delincuentes. El bueno, el feo y el malo, película estrenada en 1966. En esta ocasión, 2 de los protagonistas de la película se enfrentan a una banda de forajidos que se esconden en todos los rincones de una ciudad destruida por la guerra. Con una banda sonora característica de la película, dará paso al tiroteo. Grupo Salvaje, película estrenada en 1969. Los protagonistas se encaminan hacia una misión suicida para salvar a su camarada de un señor de la Guerra de México, desencadenando en una batalla implacable contra todo un fuerte del ejército, convirtiéndose como uno de los protagonistas esenciales una ametralladora, pudiendo ser el tiroteo más brutal de toda la historia del cine. Valor de Ley, película estrenada en 1969. Un enfrentamiento a caballo, 1 contra 4. Una mala probabilidad, hasta que empieza el tiroteo. El protagonista se abre camino hacia ellos mientras dispara su rifle y su revólver, hasta que acaba con cada uno de ellos. Tombstone, película estrenada en 1993. Recreación del famoso tiroteo de OK Corral, en el que los hermanos Earl y Doc Holliday se enfrentan al clan de los Clayton. Un tiroteo que dura 30 segundos, resultando casi mortífero para los forajidos. Open Range, película estrenada en 2003. Nos encontramos ante uno de los tiroteos más largos jamás realizados en una película del oeste. Un enfrentamiento de 2 hombres contra un ejército dirigido por el malvado, los cuales recibirán una ayuda inesperada. El tren de las 3:10, película estrenada en 2007. Un tiroteo en el cual el protagonista, un ranchero lisiado, intenta escoltar al líder de una banda de delincuentes a un tren para su ingreso en prisión. Django desencadenado, película estrenada en 2012. El tiroteo se produce en casa de un esclavista, empezando de una forma impensable, acabando la casa destrozada y llena de agujeros y con las paredes manchadas de sangre. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.